Muy bien, vamos el día de hoy a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14 y vamos a leer los primeros 17 versículos de Juan 14. Bien, dice así la Escritura: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, el Señor Jesucristo comienza, ¿verdad?, diciéndole a sus discípulos que no se turbe su corazón, ¿verdad? Y bueno, pues turbar es alterar o desconcertar, ¿verdad? Sorprender a alguien de tal manera que pierda la compostura, se confunda o no sepa qué decir. También dice que es interrumpir un proceso, o sea, modificar el curso natural o la paz de una situación. Y aquí habla de que se turbe el corazón, ¿verdad? Y entonces, cuando se habla del corazón, pues se habla de alterar o desconectar el corazón, desconcertar, el corazón, ¿verdad? Sorprender el corazón de tal manera que pierda la compostura, se confunda, sea alterado. Y les dice esto el Señor Jesucristo porque un capítulo anterior, en el capítulo 13, les hace una declaración Jesucristo a los discípulos que probablemente los puso en esta situación, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 33, les dice Jesús: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estos hombres a los que les está hablando, ¿verdad? Todas estas personas a las que les está hablando el Señor Jesucristo, son personas que anduvieron con Jesús día y noche por un espacio de 3 años. Y estas palabras, sin lugar a duda, fueron como si les hubieran movido el tapete, ¿verdad?, por debajo.
significa que los había dejado sin estabilidad, ¿verdad? Cuando se nos mueve el tapete, ¿verdad? Como decimos, como la frase dice, ¿verdad? Pues es una sorpresa que se nos da de golpe, ¿verdad? Porque se nos quita el apoyo que teníamos de forma inesperada, ¿verdad? Su vida giraba alrededor del Señor Jesucristo, le seguían a todas partes. Y de repente el Señor Jesucristo les dice que ya no va a estar con ellos. Por un poco de tiempo solamente, ¿verdad? Le verán y después Él partirá y a donde Él está, ellos no pueden en ese momento ir. Verás, en los tiempos de Jesucristo, sus seguidores, ¿verdad? Pues le seguían a Él físicamente. Iban a todas partes con Él. Estos seguidores, pues para seguirle físicamente, pues tenían que negarse a sí mismos. O sea, no podían ellos decir, voy a hacer esto otro. O sea, no, Jesús va para acá, vamos para allá, ¿verdad? Entonces, para ellos, pues el negarse a sí mismo era una forma de vida. Era lo que ellos hacían para poderlo seguir. Si no, no había manera de seguirlo, ¿verdad? Porque Jesús no los iba a esperar. O no los iba Jesús a seguir a ellos. Ellos estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Por eso se nos narra aquel pasaje de la Escritura de aquellos, le pusieron un subtítulo, ¿verdad? Ahí en la Biblia, de aquellos que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, leemos esto, ¿verdad? Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que pues hay que negarse a sí mismo, ¿verdad? Para poder seguir al Señor Jesucristo, pues estando físicamente en la tierra. Hoy en día podemos nosotros pensar que lo estamos siguiendo, ¿verdad? Por estar escuchando la palabra de Dios cada domingo. Pero si solo la escuchamos la palabra de Dios y no le estamos haciendo, no le estamos obedeciendo, pues entonces no lo estaremos siguiendo, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas. Hoy en día podemos pensar que lo estamos siguiendo, un predicador puede compartir el mejor mensaje acerca de las convicciones, ¿verdad? Pero no puede producir en ti convicción. Se te puede mostrar versículo por versículo sobre la necesidad de arrepentirte, pero no te pueden hacer arrepentirte, ¿verdad? Nadie te puede hacer arrepentirte. Te pueden predicar sobre la importancia de la oración hasta cansarse, ¿verdad? Pero no pueden hacerte orar. Se te puede enseñar sobre la necesidad de perdonar, pero no te pueden hacer perdonar. Se te puede advertir sobre el pecado, ¿verdad? Cada domingo, pero no se te puede forzar a rendirte o a negarte a ti mismo. Se te puede señalar a Jesús, ¿verdad? Cada domingo también,
pero no se te puede hacer que tú lo sigas. Se te puede enseñar, ¿verdad? Se te puede predicar, pero eventualmente los que tomamos la decisión somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y al hacerlo, pues tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? Tenemos que obedecer. Nos podemos confundir y estar creyendo que lo estamos siguiendo, pero tal vez solo lo estamos escuchando. Y nos vamos por nuestro propio camino, ¿verdad? Como no está Jesucristo aquí con nosotros, pues cuando decimos seguirle, pues sería más fácil confundirnos, ¿verdad? Si solamente lo estamos escuchando. Pero hacemos otra cosa, ¿verdad? De lo que Él quiere. Pero Jesús quiere que así como sus discípulos lo seguían, pues nosotros también le sigamos negándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que negarnos a lo que nosotros queremos para nosotros poder seguirle, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor Jesucristo no está presente con nosotros físicamente, ¿verdad? Pero lo podemos seguir. La Escritura y el Señor Jesucristo fue claro, ¿verdad? En estas cosas. En Juan capítulo 15, versículos 7 al 11, les dice, si permanecéis en mí, ¿y cómo permanecemos en Él? Dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, daremos fruto, ¿verdad? El fruto es un resultado. Y entonces, ¿es un resultado de qué? Pues de permanecer en Él. O sea, esa es nuestra tarea, ¿verdad? Permanecer en Él y Él traerá frutos, ¿verdad? De manera natural. Eso es lo que Jesús hará, ¿verdad? Si estamos permaneciendo en Él. Normalmente pensamos que lo que provoca turbar al corazón es el cambio. La verdad es que es muy raro que a alguien le gusten los cambios. Y esto que venía para los discípulos no solamente era un cambio, ¿verdad? Sino era un gran cambio. Pero el verdadero problema no es el cambio. Las circunstancias constantemente cambian en nuestras vidas. Un día estamos bien y al siguiente día podemos tener problemas muy fuertes, ¿verdad? Hoy en día las circunstancias cambian también, ¿verdad? No tiene muchas semanas que empezó a sentirse más fuerte el calor, ¿verdad? Ese fue un cambio. El poder adquisitivo de nuestra moneda, pues se devalúa, ¿verdad? Nos alcanza menos con lo que antes podíamos comprar. Las verduras antes eran muy baratas. Yo recuerdo a Patty mencionando, ¿verdad? Que si iba a hacer caldo, y dije, yo le traigo las cosas. Y recuerdo que casi siempre eran como $13, ¿verdad? Bueno, con todo y hasta pollo. Y entonces, de las últimas veces fueron más de $30. Y ya sí me sentí el cambio, ¿verdad? O sea, todo ha subido de precio. Las cosas cambian, ¿verdad? Pero el verdadero responsable de que nuestro corazón sea turbado, pues no somos nosotros, ¿verdad? No son los cambios. Somos nosotros cuando fallamos en permanecer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Confiando completamente en Dios ante las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Ante los cambios que estamos atravesando.
¿Qué es lo que nos puede devolver la compostura, verdad? La paz en nuestro corazón, pues la confianza en Dios, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. ¿Qué es aquello que quería Jesús de sus discípulos cuando les está hablando aquí en Juan capítulo 14, verdad? Pues que permanecieran en su palabra, pusieran su confianza, ¿verdad? Su fe en Él. Porque cuando lo hacemos, cuando tenemos confianza y fe en el Señor Jesucristo, pues el temor es removido, ¿verdad? Y regresa la paz. Se va el temor. No es fácil, ¿verdad? Estar conscientemente haciendo la voluntad de Dios, porque al hacer la voluntad de Dios, normalmente los problemas se incrementan, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nos volvemos más vulnerables en el mundo. De hecho, el simple hecho de creer lo que dice la palabra de Dios no es popular en nuestros días. Mucho menos cuando nuestras acciones resultan en obedecer la palabra de Dios. En la santificación de nuestras vidas, ¿verdad? Es vista en el mundo como un fanatismo, como una exageración o como una provocación. Pero si queremos hacerlo, entonces, pues estaremos como los discípulos, ¿verdad? En la situación que el Señor Jesucristo les está hablando. Y entonces, el día de hoy vamos a ver, el título es, no se turbe tu corazón, ¿verdad? Cree en mí. Palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? No se turbe tu corazón, cree en mí. Y en primer lugar, no se turbe tu corazón, cree en mí, porque hay un lugar para ti en la casa de mi Padre. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y esto que les dice el Señor Jesucristo, pues es algo que a los discípulos les debió traer mucha esperanza. Y la verdad es que la esperanza es algo bastante importante en nuestras vidas. La esperanza es algo que viene normalmente externo, ¿verdad? Viene de afuera. Venía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eran sus palabras. La esperanza viene de una confianza, ¿verdad? Que tenemos. Y cuando hay esperanza en el corazón de una persona, pues le sirve mucho para pasar por las adversidades. Pasar por las adversidades que están pasando en ese momento, ¿verdad? Adversidades actuales, porque están pensando en el futuro deseado, ¿verdad? En lo que viene, en lo que están esperando. Los discípulos lo habían dejado todo, esa era la realidad. De hecho, en Mateo capítulo 19, ¿verdad? 27 al 29, dice Pedro, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es imposible, ¿verdad?, que sigamos al Señor Jesucristo y no nos neguemos a algo más, porque se nos va a presentar algo que nos impida seguir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces tendremos que hacerlo a un lado, ¿verdad? Los discípulos hicieron un lado todo, ¿verdad?
no tenían un hogar propio. Tal vez, ¿dónde ir? Perdieron su trabajo, ¿verdad? Su trabajo, aquellos que eran pescadores dejaron de ser pescadores por seguir al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos da una esperanza, ¿verdad? Hay una esperanza que por la situación más deprimente, por la situación más difícil, por la situación más dolorosa que estés pasando, hay una esperanza, ¿verdad? Una esperanza de algo donde no habrá más dolor, donde habrá una morada, ¿verdad? Para nosotros. No aquí, ¿verdad? No en este mundo, pero con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús les dio esperanza. Y la esperanza que Jesús da, pues sabemos que no es como la esperanza que conocemos en este mundo, ¿verdad? En este mundo, la esperanza, y cuando se habla de esperanza, pues se habla de algo incierto. No hay seguridad de que sucederá. Aquellos que juegan cada semana la lotería, ¿verdad? Tienen la esperanza de ganar algún día. No dejan de comprar boletos cada semana, ¿verdad? Porque piensan, ¿qué tal si esta semana me va a tocar ganar, ¿verdad? Y entonces lo compran. Pero no tienen ninguna garantía de que así será, ¿verdad? Pero la esperanza que Jesús da lleva su garantía, ¿verdad? De que eso que promete en un futuro sucederá. O sea, es una esperanza segura que vendrá. Solamente estamos esperándolo, pero vendrá vendrá finalmente, ¿verdad? A su tiempo. La casa de Dios es grande, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tiene muchas moradas. No se le va a acabar el espacio. Hay un lugar para nosotros, ¿verdad? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta primera razón para confiar en Él está basada en tres cosas. Primero dice que está hablando de la casa de Dios. Dice, en la casa de mi Padre. En la presencia de Dios, ¿verdad? Y la verdad es que los hijos, pues viven en la casa del Padre, ¿verdad? Y entonces, pues esa es una casa que Dios tiene preparada para sus hijos. La segunda razón, ¿verdad? Es que dice, hay muchas moradas ahí, ¿verdad? Hay más que suficiente espacio. Y el tercero, pues hay una morada para cada uno de aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí estará esperándonos. Por eso en Juan capítulo 1, versículos 12 nos dice la Escritura, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues, a todos los que reciben al Señor Jesucristo y creen en su nombre, les da potestad, ¿verdad? Dios, para que sean sus hijos. Y los hijos, pues viven con el Padre, ¿verdad? En su casa. Pero la verdad es que vivimos en un mundo, especialmente en nuestra época, ¿verdad? Que ofrece mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el rico, pues quiere vivir en el ahora, ¿verdad? Porque tiene abundancia. No quiere vivir de una esperanza. Entre más acumulamos pertenencias materiales, pues como que más tenemos que perder, ¿verdad? Es la mentalidad. Más nos aferramos a las cosas materiales. El rico en su mente piensa que ya tiene mucho, ¿verdad? Pero confiar y seguir al Señor Jesucristo, pues implica, como les decía antes, negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Obedecerlo por encima de nuestros propios deseos, que estén fuera de sus propósitos, ¿verdad? Y también significa abstenernos de las cosas
que Dios nos pide que nos abstengamos. O sea, confiar en el Señor Jesucristo tiene un propósito superior y no es la gratificación inmediata, lo que nos hace sentir bien en el momento, ¿verdad? ¿Estás padeciendo carencias económicas, emocionales, sociales o tal vez físicas? Jesús te dice, ¿verdad? Niégate a ti mismo, porque te espera algo mejor. Abrígate de esta esperanza, ¿verdad? Es lo que debemos hacer, que traen las palabras del Señor Jesucristo para poder en las dificultades, en las adversidades, obedecerle, ¿verdad? Seguirlo. En segundo lugar, no se turbe tu corazón, cree en mí, porque prepararé un lugar para ti. Porque prepararé un lugar para ti. Dice la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego repite la frase, ¿verdad? Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, prepararé lugar, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo dice esto en tiempo futuro, ¿verdad? Que va a preparar lugar en tiempo futuro. Y en estos dos versículos donde menciona que irá a preparar lugar, pues la pregunta que nos hacemos aquí es ¿qué significa, verdad? Yo recuerdo haber leído estas palabras varias veces cuando recién conocí al Señor Jesucristo y la verdad pues sí, no las entendía muy bien. Decía, bueno, pues se me veían pensamientos a la mente, ¿verdad? Porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea, ya existen las moradas. Pero, ¿será que no están terminadas? Le faltan los acabados a las moradas, ¿verdad? Les falta arreglos. Porque no es así, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, desde la fundación del mundo ya había un lugar preparado para ellos. O sea, no le hacen falta arreglos, ¿verdad? No es que las moradas en sí no estén terminadas, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice, voy a preparar lugar para vosotros, pues en donde vemos en la escritura que está diciendo estas palabras, pues más bien se está refiriendo a que todavía no había realizado la expiación por el pecado, ¿verdad? Todavía no había dado su vida por nosotros para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10, dice la Escritura acerca de este sacrificio que vendría, ¿verdad? En la vida del Señor Jesucristo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y entonces vemos que Dios habló al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo llamó, los libertó de su esclavitud de Egipto y les dio la ley. Y entonces empezaron ellos cada año a ofrecer por sus pecados un sacrificio, ¿verdad? Pero cada año lo hacían y no era suficiente, por eso lo tenían que hacer constantemente. Pero dice el Señor Jesucristo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente, ¿verdad? Es lo único que requeremos para ir al cielo, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean perdonados, para pagar el pecado que nosotros cometimos, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Y cumplir su justicia. Por eso el mismo Juan, ¿verdad? Decía en Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que expía, ¿verdad? Los pecados del mundo. Y en el 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, el sacrificio que Dios aceptaría es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la ofrenda perfecta, ¿verdad? Para expiar los pecados. Y en ese momento que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, pues todavía no lo había hecho. No había entregado su vida por nosotros y había muerto y había resucitado, ¿verdad? Por el poder de Dios. Porque añade la Escritura, ¿verdad? Que dice, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tiene que haber derramamiento de sangre, ¿verdad? Tenía que haber muerte. Expiar es el acto de pagar o sufrir por una culpa, ¿verdad? Mientras que la remisión, pues es el perdón, ¿verdad? De los pecados, la eliminación de la culpa, ¿verdad? Por el pecado. Y en el momento que Jesús muere en la cruz y es resucitado, todo obstáculo entre nosotros y Dios es removido, ¿verdad? Es quitado. Y entonces ya, ahora sí, ¿verdad? Ya está el lugar preparado, ¿verdad? Ya está listo, no hace falta nada más que venga Jesucristo por nosotros o que nosotros muramos, ¿verdad? Y entonces vayamos a su presencia. No se turbe, en tercer lugar, no se turbe tu corazón. Cree en mí, porque regresaré por ti y estarás conmigo. Dice, vendré otra vez, dice el versículo 2, y te tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Dice, quizás pensarás, ¿verdad? Esas promesas son maravillosas. Es algo, pues, muy bonito, ¿verdad? Pero se ve bien lejos. Bien lejos en donde yo estoy ahorita, ¿verdad? Porque ahorita, pues, la situación tal vez es muy mala, ¿verdad? Hay turbación por los problemas que enfrento, por los hijos, ¿verdad? Tal vez podrá decir alguien, mi matrimonio es frágil, mi salud es frágil, mi trabajo, hay escasez, me siento solo, ¿verdad? Y sé que vendrá por mí, pero, híjola, no se ve a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero debe de permanecer en nosotros la esperanza, ¿verdad? Porque cuando tienes esperanza, cuando tienes la seguridad de que lo hará, de que vendrá, de que estarás con Él por siempre, donde quiera que Él esté, la verdad es que los momentos difíciles se vuelven más fáciles.
se pueden hacer grandes sacrificios, ¿verdad? La esperanza, la verdad es que nos hace actuar de manera diferente. Como el hombre, ¿verdad?, que encontró un tesoro en el campo que no le pertenecía. ¿Qué hizo, verdad? Dice que vendió todo lo que tenía en esta vida, ¿verdad?, para hacerse de aquello que conseguiría en el futuro, ¿verdad? Valía la pena para él deshacerse de todo, venderlo, porque quería comprar aquel campo, ¿verdad? Lo que había acumulado toda una vida, estaba dispuesto a cambiarlo por lo que conseguiría en un futuro. Esta es la misma situación en la que nosotros estamos viviendo. Pero tal vez para un observador casual, lo que ve, pues parece que no tiene sentido cuando actuamos así. ¿Cómo vender todo lo que tienes, verdad? Vale mucho más lo que estás dando por el campo ese que quieres comprar. No tiene sentido, ¿verdad? Para un observador así. Aquí algo debe de quedar oculto, ¿verdad? De los que ven por fuera, no lo pueden entender ni lo entenderán. Porque no ven el tesoro que está ahí escondido, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad? Podemos actuar de la misma manera y haciendo grandes sacrificios por Dios, sabiendo que tenemos un tesoro, ¿verdad?, que nos espera. Vendré otra vez, dice el Señor Jesucristo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo tenía en su mente, creo yo, tenía claridad de esto, tal claridad que en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo queremos que nos encuentre el Señor Jesucristo cuando venga? Pues nos debe de encontrar velando y obedeciéndole, ¿verdad? Permaneciendo en Él. Para que sus palabras, pues claro, sean como Él mismo las dijo, ¿verdad? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. En cuarto lugar, no se turbe tu corazón, cree en mí, porque yo y el Padre uno somos. ¿verdad? Y si tienes al Señor Jesucristo, pues tienes al Padre, ¿verdad? Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, dice el versículo 7 en adelante. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Aquellos discípulos, ¿verdad?, creían en Jesucristo como el Mesías, aquel que en Israel se había prometido que sería el rey, ¿verdad? Y su reino sería un reino permanente. Pero no tenían claridad, ¿verdad?, de que Jesús era Dios mismo. La gente no tenía claridad de que el Mesías sería Dios mismo, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo les preguntó, ¿verdad?, a la multitud y les dijo, hablando del Mesías, decía, ¿por qué David le llama Señor? ¿Verdad? Si es su hijo. Porque David dice, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor,
Y entonces dice, pues si es su hijo, si es el Mesías, ¿por qué le llama Señor? Y nadie le podía contestar, ¿verdad? Pues porque la respuesta es porque ese hijo que venía de su descendencia, ¿verdad? Pues era Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo había habitado se había formado un cuerpo de la descendencia de David y entonces estaba con él, ¿verdad? Y entonces Jesús no solo es el Mesías, ¿verdad? Sino es Dios mismo. Y 6 veces, no solamente una vez, 2 veces, ¿verdad? A veces se repiten las cosas en la Biblia para reafirmar algo, ¿verdad? Hasta 3 veces. Pero aquí por lo menos vemos 6 veces que implícitamente dice lo mismo, ¿verdad? Que en su presencia es estar en la presencia del Padre. Dice el 7a, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, el creador, ¿verdad?, de todas las cosas, vino a este mundo tomando forma de hombre, ¿verdad? Y si Jesús te dice, no se turbe tu corazón, pues no solo son palabras al viento, ¿verdad? No solo son buenos deseos. Sus palabras son palabras de vida. Son palabras de poder. Como sabemos ahora, ¿verdad? Son palabras que fueron capaces de fortalecer a sus discípulos. A tal grado que ellos lo siguieron a pesar de grandes adversidades. Suficientes palabras, ¿verdad?, para que sus discípulos dieran sus propias vidas. Y son palabras que también el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ¿verdad? Quedaron ahí grabadas, pero son palabras también para nosotros que las podemos aplicar para nuestra vida. No se turbe tu corazón, cree en mí. En quinto lugar, porque no te dejaré solo, ¿verdad?, sino que recibiréis el Espíritu Santo y Él estará contigo y te ayudará. Dice el versículo 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y vemos que esto se cumple, ¿verdad? Y su cumplimiento en Lucas capítulo 24, 44 al 49, dice Jesús sobre esto, dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y vemos que en Hechos, ¿verdad?, se cumplió esta palabra, ¿verdad? Jesús siempre cumple su palabra. Siempre se cumple, ¿verdad? Y Jesús nos da un mandamiento, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. No tengas ningún temor. ¿Por qué tendríamos temor, verdad?
Si estás haciendo lo que tú quieres, pues dices tú, pues estoy haciendo lo que... Pero cuando dices, no, voy a hacer lo que tú quieres, Señor, y entonces me voy a negar a mí mismo, ya no está tan fácil, ¿verdad? Ya puede haber temor. Pero Jesús dice, ¿verdad? No temas, cree en mí, ¿verdad? Y entonces podamos hacer esto, ¿verdad? Podemos salir y tener esto presente, ¿verdad? Qué palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que lo mejor para nuestras propias vidas es ponerle en primer lugar y no solamente ser oidores, ¿verdad? Olvidadizos, sino hacedores, ¿verdad? Permanecer en Él, porque esto es la manera en la que Dios nos puede usar, ¿verdad? La manera en la que Dios trae fruto, ¿verdad? Si estamos pegados a la vid, como pámpanos. En que Dios les bendiga.